Hola chicos, este es un nuevo video de Show Mini Phone. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un poco unas compras que hice en las tiendas de Jam Shop y de Mugiwara Store. Vamos a empezar primero mostrándoles lo que compré en la Jam Shop. Bueno, aquí tenemos un poco la bolsa. Estos de aquí son los pósters de Se Busca. Los venden de tal manera que no se sabe cuál es el que te va a tocar, así que bueno, tienes que tener suerte para que te toque el que tú prefieras. Vamos a abrirlos. Y aquí tenemos a Luffy. Es el primero que me tocó, así que fue en serio mucha suerte. Aquí está escrito en Romaji, pero lo que quiere decir es de que, dando la explicación Oda, que estos carteles son ficticios, así que por favor, si encuentran por la calle a estos personajes, no los vayan a entregar a la policía o estar buscándolos. Es algo tonto, pero es Oda. Vamos con el siguiente. Y el siguiente me tocó Sogekingo. La verdad es que era el que menos quería que me toque, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Y en sí es gracioso porque justo en el póster de Luffy también sale Usopp, así que como que ¿no? Y ahora pasemos a ver el tercer artículo y el último en la tienda de Jam Shop, que es el Boshi, el gorro de Choppa. Es abrigador en verdad, así que con este se podría salir tranquilamente de invierno. Terminando de hacer las compras, dentro de la bolsa también nos dan este pequeño tipo panfleto donde te muestran la ubicación croquis de todas las tiendas que hay hasta el momento aquí en Japón. Como verán, aquí hay 10 tiendas, ¿no? En Tokio hay 3, luego en Osaka hay 2, luego también tenemos una en Okayama, en Hiroshima, en la ciudad de Kanagawa y Fukuoka. Yo a la que fui fue en Aichiken, en la de Nagoya, que es la que queda en la ciudad en la que vivo. Y como dato curioso, como habrán visto, en todos lados ven a este personaje. Este personaje que parece un conejo, de repente algunos ya habrán dado con el estilo de dibujo, pero es el personaje representativo de la Jam Store, la tienda de la Shonen Jump. Este personaje se llama Yanta, y para los que no saben quizás, es un diseño de Akira Toriyama. Bueno, pasaremos a mostrar los artículos de la Mugiwara Store. Bueno, acá tenemos la compra del Mugiwara Store. Primero compré estas cosas de acá y luego estas de aquí. Comencemos primero por este lado. Acá tenemos a esta Robin, que en sí son todos estos en esta serie, ¿no? Tiene Perona, Luffy del Coliseo, Mihawk y Robin. Y supuestamente también hay modelos especiales, ¿no? Y para, se podría decir, suerte, en este caso nos vino una Robin especial. Como verán, simplemente cambia el diseño de su ropa, ya que este está como tal cual está en dress rosa, y aquí
la tenemos con el vestido. Luego también compramos a Luffy. Aquí tenemos a Rushi. Y luego, ¿qué tenemos por acá? El famoso Marimo. Así es como luciría Zoro como Marimo. Un poco caro para el tamaño que tiene, pero bueno. Y después participamos en un tipo sorteo que hay acá, ¿no? Se llama Ichiban Kuji. En ciertas temporadas sacan sorteos de diferentes animes o películas demás, y en este caso probamos 3 veces para ver si nos tocaba el Lucy, pero como Sabo, pero lamentablemente no. Pero ganamos aquí el premio H. El premio H es Rebeca. Ganamos también el premio I, que es un llavero de Sabo, es tipo strap. Acá lo tenemos. Pues también te activan las llaves y para que no se estén haciendo daño. Y nos ganamos el premio P, que es un pequeño plato de Sabo. Aquí tienen como la mera. El platito fue un poco más pequeño de lo que esperé, pero muy útil. Luego tenemos aquí, estos de aquí son Choco Marshmallows de los Mugiwara. Supuestamente vienen con diseños, todavía no lo hemos abierto, así que un momento vamos a verlo. Luego tenemos estos que son Creamy Wafers con wafers. También al parecer vienen con diseños. Así, aquí ve Cream Waffles. Así que vamos a verlos en un momento, vamos a abrirlos, como verán está sellado. Y también participamos en el nuevo Kuji que hay ahora, el cual el premio mayor es un dibujo de Oda con su firma. Pero no lo saqué, sacamos el premio D, que es un pequeño plato, como ven acá, que dice Sanji Afternoon Tea, símbolo pirata de Sanji, Love. Es más grande, así que también ha sido un poco más útil. Y luego también jugamos a unas maquinitas que se llaman gacha gacha, cual, como los que ya vieron el video ya habrán visto. Y participamos para ganar a estos personajes en chibi, los cuales vienen estos, ¿no? Viene Luffy, Zoro, ese viene aquí Wika, Rebeca, y este que se llama Ato Nomi, Atoreriku. La fruta del artista este, no recuerdo ahora su nombre, que transforma todo en un arte medio raro. Y participamos y nos ganamos precisamente a los que la gente más quiere, ¿no? Luffy,
Y al amante del pan, Do. Bueno, hemos abierto acá este Choco Marshmallow, como se diría acá. Vamos a pasar a verlo. Oh, tenemos pesados en Sunny. Bueno, aquí está la caja de los Cream Wafers y la portada es igual, pero los personajes agregados son en total, ¿no?, 35, que al parecer son los que van a venir en los wafers. Bueno, aquí tenemos dos que se ven un poco mejor, los wafers y los marshmallows. No, quería comentarles también que en mi lugar Store, cuando ya vas a hacer tus compras, la primera vez te dan un CAD, una tarjeta. Como verán aquí, es el número 1. Y viene con un símbolo aquí de Luffy. Cada 500 yenes de compra te dan un sello. Y al llegar a completar las 10 casillas, cada 500 yenes, te dan de regalo un sticker con el cartel de Se Busca del personaje, y enseguida te dan la siguiente tarjeta, que viene a ser Zoro. Las tarjetas se las dan de acuerdo al personaje, en el orden en el que fueron entrando a la tarjeta. Y aquí también, igual, una vez que llegas las 10 sellos, te darán un sticker de su recompensa y el siguiente CAD. Esta vez que fui al ser en noviembre, me di con la sorpresa, ya que no sabía que este mes es el cumpleaños de Zoro, el 11 de noviembre. Así que también nos obsequiaron este Shiru, sticker por el cumpleaños de Zoro. Entrando a diciembre va a haber otro sticker que será de Chopper. También nos dieron este sticker de acá, que es promocionando el Tokyo Tower. Unos cuantos folletos más de One Piece. Son un poco las cosas que están vendiendo ahí también. Estos son pines, los cuales se vienen en una caja en la que son 30 en total y no se sabe cuál está dentro. Son los carteles de Se Busca. Bueno, para los que ya vieron el video de la visita en sí, ya se habrán dado con la sorpresa y al fin, de repente, quizás no todos sabían, pero ya se ve al fin la recompensa de ellos, cuánto es en verdad, ¿no? Unos polos, bolsos, tazas, leche y unos faros. Y sí, hay muchas cosas más, ¿no? Pero al parecer de este mes, pues estas son las cosas nuevas que vienen aquí en Yu-Gi-Oh! Y aparte también la propaganda para el Tokyo Tower, que tiene como tema este año. La verdad no sé bien hasta cuándo es, pero ha empezado hace unos meses este año, creo que a partir de junio me parece, y han abierto esta gran open dice aquí, que se llama Tongari Store. No estoy muy seguro de qué será, pero al parecer también es como un Mugiwara Store. Es un poco lo que muestran en la ficha. Tongari Store en el Tokyo Tower. Está gracioso porque, como ven, estos de aquí, estos son sobres en los que vienen gomas.
gomas y no necesariamente son ricos. En sí, supuestamente traen el sabor de la fruta que viene en el dibujo. Esperemos poder ir un día para poder presentarles a ustedes y mostrarles por aquí. Creo cómo es ir al Tokyo Tower con el tema de... Bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao.